La historia completa de Jericó desde el 10.000 a.C. hasta hoy, una ciudad tan antigua que, cuando las pirámides de Egipto comenzaron a construirse, ya era considerada una ruina con más de 2.000 años de antigüedad. Estamos hablando del lugar habitado más antiguo del planeta, la primera ciudad del mundo, una fortaleza erigida 10.000 años antes de Cristo, en una época en la que la humanidad ni siquiera sabía qué era el metal. Pero el verdadero misterio no es cuándo fue construida, sino por qué. ¿Por qué un pueblo de la Edad de Piedra necesitó levantar una torre defensiva colosal en el punto más bajo de la tierra? Hoy vas a conocer más de 12.000 años de historia de la ciudad de Jericó. Bienvenido al lugar más bajo del planeta. Literalmente estamos en el Valle del Jordán, a unos 270 metros por debajo del nivel del mar, alrededor del año 10.000 a.C. El aire aquí es denso, pesado, y en verano el calor transforma este valle en un horno a cielo abierto. Por lógica, nadie debería vivir aquí. Es una cicatriz geológica rodeada de desierto. Pero si miras con atención, en medio de este polvo marrón, verás una mancha verde que resplandece. Es la fuente de Eliseo, un oasis que ha estado brotando agua fresca sin parar durante milenios. Fue esta agua la que atrajo a los primeros viajeros alrededor del año 10.000 a.C., en una época en la que la regla de la supervivencia era simple: seguir caminando. Si te detenías, el hambre te alcanzaba. Pero aquí, en este extraño oasis al fondo del mundo, un grupo conocido como los natufienses tomó una decisión que violaba millones de años de instinto humano. Miraron el agua, miraron el trigo silvestre, y decidieron detenerse. Hoy parece algo simple, pero en su momento fue un acto revolucionario. Al construir las primeras casas de barro de la historia, resolvieron el problema del hambre, pero crearon uno completamente nuevo: convertirse en un blanco fijo. Mientras eran nómadas, la seguridad venía del movimiento. Ahora, con reservas de comida, se volvieron vulnerables. La primera casa de la humanidad creó automáticamente al primer ladrón. Cambiar la libertad de caminar por el mundo por la seguridad de quedarse en un solo lugar exigía un precio. Y ese precio fue la construcción de un monstruo de piedra. El miedo no los hizo huir. El miedo los hizo cavar. Avancemos 2.000 años en el tiempo. Para ponerlo en perspectiva, es el mismo periodo que nos separa hoy de Jesucristo. Durante esos 2 milenios, la apuesta de los natufienses por quedarse quietos funcionó. Y funcionó tan bien que la pequeña aldea de barro se convirtió en algo que el mundo jamás había visto. Pero el éxito trajo una nueva ansiedad. Si antes temían al hambre, ahora temían perder lo que habían acumulado. Para proteger su riqueza en un mundo sin leyes, realizaron la mayor hazaña de ingeniería de la prehistoria. Sin herramientas de metal, sin rueda y sin animales de carga, decidieron aislarse del resto de la humanidad. Tallaron roca bruta usando únicamente otras piedras y cuernos de animales, levantando una muralla maciza de 4 metros de altura que rodeaba todo el oasis. Pero lo que realmente confunde a los arqueólogos hasta hoy no es el muro, sino lo que estaba conectado a él. Una torre de piedra de 8,5 metros de altura, con una escalera interna perfectamente pulida. Piénsalo, miles de años antes de las pirámides, hombres del Neolítico estaban construyendo rascacielos defensivos. La gran pregunta es: ¿defensa contra quién? Kathleen Kenyon, la arqueóloga que excavó el sitio, creía que era una estructura militar contra saqueadores. Pero estudios más recientes sugieren un enemigo diferente. La torre estaba dentro de la muralla, y el muro pudo haber servido para proteger la ciudad no de ejércitos, sino de inundaciones devastadoras de lodo que descendían de las montañas de Judea. Sí, estaban librando una guerra, pero quizá era contra la propia violencia de la geografía que habían elegido para vivir. Esa obsesión por la permanencia no se detenía en las murallas, entraba dentro de las casas. Al excavar los pisos de esas antiguas viviendas, descubrimos que los habitantes de Jericó no solo vivían en el mismo lugar por generaciones, literalmente vivían sobre sus antepasados. Se encontraron cráneos humanos separados del cuerpo, cubiertos con yeso para recrear los rostros de los muertos, con conchas en lugar de ojos, enterrados justo debajo del suelo de la sala. Para nosotros es macabro. Para ellos, era la garantía final de posesión.
Tener a tus antepasados físicamente presentes, observándote desde debajo del suelo, era la escritura definitiva de que esa tierra pertenecía a tu familia. Crearon una cultura donde la vida y la muerte compartían el mismo espacio, protegidas por aquella torre monumental. Creían que sus defensas durarían para siempre. Y, de hecho, la torre sigue allí hasta hoy. Pero el mundo estaba cambiando. Afuera, otros pueblos aprendían a derretir rocas para crear armas más duras que el cráneo humano. La edad de piedra estaba terminando. Y Jericó estaba a punto de descubrir que sus murallas contra el lodo no servirían de nada contra la nueva era de los metales. Además, Jericó tenía un enemigo oculto. La ciudad fue construida exactamente sobre una falla geológica inestable. Durante siglos, terremotos violentos sacudieron la región, derribando murallas y aplastando casas. Lo que ocurrió después no fue el fin, sino un ciclo de terquedad humana. Cada vez que la tierra temblaba y la ciudad caía, los sobrevivientes tomaban una decisión práctica. En lugar de limpiar los escombros, nivelaban las ruinas y construían la nueva ciudad directamente encima de la antigua. Generación tras generación, capa sobre capa. Para el año 1700 a.C., Jericó ya no estaba al nivel del suelo. Se había convertido en una colina artificial, donde cada metro de altura representaba una catástrofe pasada que sirvió de cimiento para levantar la ciudad aún más alto. En ese proceso de ascender hacia el cielo, la ciudad cambió de dueño. Alrededor del 1700 a.C., Jericó ya era una ciudad-estado cananea. Pero el mundo se había vuelto más peligroso. En el norte y en Egipto, los imperios usaban nuevas tecnologías militares, carros de guerra veloces y arietes capaces de derribar portones. Una muralla simple ya no era suficiente. Para sobrevivir, los ingenieros de Jericó transformaron la propia colina en un arma defensiva. Crearon una estructura conocida como glacis, una enorme rampa de tierra compactada alrededor de la base de la ciudad, recubierta con un yeso extremadamente liso y duro. Su función no era estética, sino física: impedir que las máquinas de asedio llegaran hasta la muralla principal. La inclinación estaba calculada para que caballos y soldados resbalaran, convirtiéndose en blancos fáciles para los arqueros en lo alto. Dentro de esta fortaleza elevada, la vida cambió drásticamente. Las excavaciones muestran que la élite se sentía intocable. Se encontraron tumbas con muebles de madera preservados, alimentos importados y cerámica fina. Controlaban las rutas comerciales del valle y cobraban impuestos a quienes pasaban. Diseñaron la ciudad para resistir arietes y carros egipcios. Pero toda esa ingeniería tenía un defecto fatal. Estaba diseñada para combatir ejércitos convencionales. No sabían que el próximo grupo que aparecería en el horizonte no traería máquinas de asedio, sino una estrategia completamente distinta. 300 años después, en el 1400 a.C., Jericó alcanzó el auge de su poder geopolítico. Funcionaba como la puerta de Canaán. Quien controlaba ese oasis y esos pasos, controlaba el comercio entre Egipto y Mesopotamia. La ciudad se enriqueció cobrando peajes a las caravanas. Pero esa riqueza también la convirtió en un objetivo. Al otro lado del río Jordán, una masa migratoria de hebreos estaba acampada. Jericó era el único obstáculo real entre ellos y la tierra que deseaban ocupar. El rey de Jericó respondió cerrando completamente la ciudad. El comercio se detuvo. Nadie entraba ni salía. Confiaban en las murallas dobles y en el glacis resbaladizo. Creían que el hambre vencería a los invasores. Pero ninguna muralla protege contra el colapso moral interno. Mientras el rey vigilaba el horizonte, la estructura social se pudría por dentro. Rahab, una mujer que administraba una posada y ejercía la prostitución, vivía dentro de la propia muralla. Ella sabía algo que el rey ignoraba. El pueblo estaba aterrorizado. Cuando 2 espías hebreos entraron en la ciudad, Rahab tomó una decisión fría y racional. Traicionó a su rey para salvar a su familia. La ingeniería cananea no tenía defensa contra la traición. Josué no atacó con fuerza. Atacó con silencio. Durante 6 días, el ejército marchó alrededor de la ciudad sin decir una palabra, solo el sonido de pasos y trompetas. El 7º día, el silencio estalló.
Las murallas cayeron. Si fue un terremoto, un milagro o ambos, el resultado fue el mismo. La defensa perfecta se convirtió en su propia trampa. La ciudad fue destruida, quemada y condenada con una maldición. Durante 500 años, nadie se atrevió a reconstruirla. Hasta que un hombre decidió desafiar lo divino, y pagó el precio con la vida de sus hijos. Jericó renació, enfermiza, hasta que el profeta Eliseo sanó sus aguas. Y lo que fue símbolo de muerte volvió a la vida. Siglos después, Herodes la transformó en un paraíso de lujo. Piscinas, palacios, jardines y asesinatos. Y allí mismo murió, demostrando que ni todo el oro de Roma compra un día más de vida. Más tarde, Jesús pasó por Jericó. No derribó murallas físicas, sino morales. Transformó a un traidor en un hombre nuevo. Desde entonces, la ciudad cambió una y otra vez. Azúcar, fábricas, guerras, abandono. Hoy, Jericó sigue ahí, dividida, disputada, viva. Imperios pasaron, fronteras cambiaron, pero Jericó permanece. La ciudad más baja del mundo sigue siendo, irónicamente, uno de los puntos más altos de la resistencia humana.